Hace unos días, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, salió a responder críticas y no eran pocas. La maestra fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. La cuestionaban porque dijo que la maestra jubilada Irma Hernández Cruz había muerto de un infarto después de haber sido secuestrada y violentada por un grupo del crimen organizado. Pero este lunes, la cosa dio un vuelco. La fiscal Verónica Hernández Guiadans soltó el resultado de la necropsia y nada que ver con un infarto. Alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte. La verdad es mucho más dura. A Irma la mataron a golpes, la torturaron y la violentaron mientras estaba secuestrada. No fue algo que pasó de repente, fue un asesinato con todas sus letras, hecho con saña y con un mensaje clarito, que el que no paga, paga pero con su vida. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. Y sí, con esto la versión inicial se vino abajo y se confirma lo que muchos ya sospechaban en la calle, que en el norte de Veracruz la violencia no solo mata, también manda mensajes que te congelan la sangre. Lo que pasó mientras Irma estaba en manos de sus captores es escalofriante. La fiscal contó que fueron 2 o más personas las que la sometieron de manera violenta y todo para sacarle un beneficio económico. Pero eso sí, la ley lo dice claro. Si la víctima tiene más de 60 años, el secuestro fue violento y termina en muerte, es secuestro agravado. Y aquí no hay duda, Irma vivió un infierno antes de morir. No hablamos de un simple robo o una simple confusión. Esto fue un acto planeado para doblegarla, para aterrorizar y para que todo el gremio de taxistas supiera que si no pagan la cuota, no hay escapatoria. Ya hay 4 personas detenidas: Octavio N., Gianna Paola N., Víctor Manuel N. y José Eduardo N. Todos están bajo prisión preventiva, pero la fiscal dejó claro que la lista no acaba ahí. Dijo que ya hay avances para detener a más involucrados, lo que deja entrever que no era un grupito aislado, sino parte de una red mucho más grande. Comparto los nombres de las 5 personas, si me permite. Vicente Hernández Molina, Ángel Vicente Hernández Flores, Ángel Francisco García Saucedo, Iliana Solís Almora, Juan Carlos Santiago Casco y uno que se encuentra no identificado. Este último, Juan Carlos Santiago Casco, se solicitó informes de manera oficial al Ayuntamiento de Tuxpan para que confirmara si era elemento de tránsito. Nosotros no podemos dar una información si no contamos a su vez con información oficial. Dieron respuesta que en efecto era un elemento que ingresó en abril del 2023 y desde el 1 de agosto no se había presentado a la hora de este año. Lo confirmo de esa manera. Y aquí es donde muchos empiezan a preguntarse cuántas manos más están metidas en este crimen. Pero si hubo un momento que terminó de helar la sangre, fue el video que el crimen organizado difundió. Ahí estaba Irma, arrodillada, con las manos atadas, rodeada de hombres armados. Le hicieron leer un mensaje que si los taxistas no pagaban la cuota, acabarían como ella. Ese video no era solo una amenaza, era una declaración de poder, aquí mandamos nosotros, un mensaje. Buscaba sembrar terror no solo en los taxistas, sino en toda la comunidad. Una semana después, la búsqueda terminó de la peor manera. El cuerpo de Irma apareció y las marcas de violencia dejaban claro que nunca hubo intención de liberarla con vida. Era el cierre de un círculo macabro: secuestro, tortura, ejecución y exhibición pública del miedo. Para la familia y amigos fue la confirmación de que el crimen no solo se llevó a Irma, también se llevó su paz para siempre. Y como si la historia de Irma no fuera suficiente, la misma conferencia de la fiscal trajo otra noticia. Un taxista, Germán Cruz Cobos, había sido atacado a tiros y llevado al Hospital Civil de Tuxpan. Pero ahí
donde se supone que debía estar a salvo, un sicario entró y lo remató junto a su padre Mario Alberto Cruz Juárez. El agresor fue detenido en el momento y ya se investiga si pertenece a la misma red criminal que secuestró a Irma. Estos casos no son hechos aislados. En el norte de Veracruz hay un patrón que se repite, que es el control territorial, extorsiones a sectores como el transporte y mensajes de terror que buscan que nadie hable. Las autoridades anuncian detenciones, muestran avances, pero la realidad es que el miedo sigue ahí. Y cada vez que pasa algo así, la gente se pregunta, ¿cuándo va a parar esto? El nombre de Irma Hernández Cruz ya quedó marcado en la historia oscura de Veracruz. Un nombre que se suma a una lista que crece cada vez que alguien se niega a pagar o simplemente está en el lugar equivocado. Sí, hay detenidos, sí, hay procesos, pero también hay una familia rota. Hay un gremio que sabe que la amenaza es real y una comunidad que vive con el miedo a flor de piel. Porque más allá de las conferencias y las carpetas de investigación, la violencia deja vacíos que ninguna detención puede llenar. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. En Veracruz hemos visto motines antes, pero lo de Tuxpan no es un caso más en la lista negra de la violencia. Señor, tenemos a la prensa y el llegamos a la prensa de derechos humanos. Ahorita le vamos a hablar para que venga. Esta vez lo que pasó salió de México, no solo porque las imágenes del penal incendiado y los cuerpos envueltos en humo se filtraron en redes sociales, sino porque entre los muertos había 5 guatemaltecos. 5 ciudadanos extranjeros que perdieron la vida en territorio veracruzano y que según las investigaciones no estaban ahí por casualidad. Guatemaltecos, pues sí, son 5 víctimas que tenemos que desafortunadamente perdieron la vida y desde el primer momento hicimos contacto con el cónsul de Guatemala. El hecho encendió no solo las alarmas locales, sino que activó llamadas diplomáticas y asistencia consular inmediata de Guatemala, porque lo que ocurrió en ese penal no se quedó entre las rejas. Es un mensaje de que la violencia en Veracruz ya está cruzando fronteras y en el mapa criminal eso significa algo. Y aquí es donde la historia se pone más oscura, porque lo de Tuxpan podría estar conectado con otras tragedias recientes como el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz en Álamo, un crimen brutal que indignó a todo México, distintos casos, distintos escenarios, pero posiblemente mismo hilo conductor. Hasta el momento lo están tomando con mucha cautela, fue lo que llegó a comentar la fiscal que tuvo hoy conferencia, la fiscal de Veracruz, y es que dentro del penal de Tuxpan la tensión venía hirviendo desde hace días. Lo que estalló esa noche fue una combinación letal, desde enfrentamientos, armas improvisadas y fuego, y en minutos el caos tomó el control. El saldo inicial hablaba de 7 reclusos muertos, pero la cifra creció a 9 conforme avanzaron las horas. 7 murieron ahí mismo, 2 más fallecieron en hospitales, y entre los sobrevivientes hubo quienes llegaron con quemaduras graves y fracturas, pero regresaron a sus celdas tan pronto como los médicos les dieron de alta. En medio de ese escenario aparecieron videos grabados desde adentro. Internos denunciaban que un grupo criminal controlaba el penal, y aunque la fiscalía pide cautela antes de confirmar vínculos con delincuencia organizada, las imágenes dejan poco a la imaginación. Entre las víctimas están nombres que para la mayoría pues no dicen nada, pero que para la fiscalía y la diplomacia guatemalteca son piezas clave. 3 de los guatemaltecos muertos habían sido detenidos apenas el 31 de diciembre del 2024. ¿Por qué estaban aquí? ¿Quién los trajo? ¿Y qué redes cruzan del sur al norte? Las otras víctimas de origen mexicano también muestran que el motín no fue un simple pleito entre compañeros de celda. Esto fue un ajuste de cuentas quirúrgico y despiadado. En la lista de lesionados aparecen perfiles igual de interesantes, alias como El Mojado, nombres vinculados a procesos por homicidio, secuestro y narcotráfico, todos ellos heridos pero vivos, y probablemente con información de sobra de lo que pasó aquel día en el penal. La pregunta ahora es: ¿cuánto de esa información saldrá a la luz y cuánto se quedará enterrado en la lógica del código carcelario? Aquí es donde la historia de Tuxpan se cruza con otro caso que hiela la sangre, que es el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz en Álamo. Ella no era parte de ninguna red criminal, era maestra jubilada y taxista, pero aún así fue torturada y ejecutada.
su asesinato videograbado y difundido como si fuera una macabra advertencia, y en este caso hay detenidos y procesos abiertos, pero lo inquietante es que las investigaciones apuntan a los mismos círculos criminales que, según internos, operan dentro del penal de Tuxpan. ¿Casualidad? Difícil creerlo, porque cuando dos hechos tan distintos tienen puntos en común, la palabra que empieza a rondar es estructura. La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Guiadans, insiste: de momento, la investigación se concentra en homicidios y lesiones, delitos del fuero común. La Fiscalía General de la República no ha traído el caso todavía, pero si se confirma que detrás hay una red criminal transnacional, el caso podría subir de nivel. Y eso abriría un escenario en el que Veracruz tendría que trabajar de la mano con autoridades federales e incluso extranjeras. En un motín así, siempre hay dos escenarios, el que se ve y el que no se quiere mostrar. La fiscal no descarta que haya responsabilidades de funcionarios del penal. Si hubo omisión, negligencia o complicidad, el golpe político sería directo al gobierno estatal, porque un motín con 9 muertos, 5 de ellos extranjeros, no se explica solo con la narrativa de una riña entre internos. No cuando días antes una maestra es asesinada con el mismo sello de violencia. Tuxpan y Álamo, 2 municipios separados por poco más de 2 horas de carretera, unidos por una misma sombra, un motín que traspasa fronteras y un crimen atroz contra una ciudadanía común.